Saludos. Estamos desarrollando el ciclo de conferencias que son un ciclo de formación sobre la Sábana Santa que hemos titulado La Sábana Santa a la luz de la ciencia. La charla número 2, que es la que vamos a desarrollar en los próximos minutos, pues tiene dos aspectos que tenemos que destacar. Por una parte vamos a hablar de la edad y el origen del lienzo, y concretamente pues todo lo que se refiere a la datación o la supuesta datación o la fallida datación del carbono 14 y la Sábana Santa, que es un tema que siempre origina muchas polémicas, pero que vamos a abordar con tranquilidad para que se pueda entender perfectamente todo esto. Y en segundo lugar, pues veremos un aspecto muy interesante, que es el estudio del polen hallado en la Sábana Santa, concretamente los estudios de Max Frey y los que se han realizado posteriormente, que modifican en cierta medida lo que se había pensado inicialmente. Bueno, pues vamos a desarrollar el primer aspecto, que es precisamente la datación de la Sábana Santa por el método del carbono 14. Lo primero que hay que decir es que tenemos que tener claro en qué consiste la prueba del carbono 14, en qué consiste este método. Bueno, este es un método que fue inventado por William Frank Levy, que fue premio Nobel de Química en 1960, precisamente por descubrir el método de datación por radiocarbono. Entonces, ¿en qué consiste este método? Bueno, el método de datación por radiocarbono se basa en la idea de que en todos los seres vivos existe carbono, es decir, la verdad es que el carbono es uno de los elementos fundamentales de la química orgánica, y todos los seres vivos en sus células tenemos pues carbono. El carbono más frecuente en la naturaleza es el carbono 12, pero también existe el carbono 13 y el carbono 14. El carbono 14 es un isótopo radiactivo, igual que el carbono 13. ¿Y qué quiere decir isótopo? Pues que está en el mismo lugar del carbono, es decir, es carbono también, pero tiene más neutrones de los que tendría el carbono más frecuente. Entonces el carbono 13 tiene un neutrón más y el carbono 14 dos. Por tanto, no cambia el elemento del sistema periódico, es carbono, pues isótopos, es decir, colocado en el mismo lugar, eso es lo que significa. Pero el carbono 14 se produce en las capas altas de la atmósfera por efecto de los rayos cósmicos y pasa a los seres vivos, concretamente primero a los vegetales, a través de la fotosíntesis, y en un momento posterior pues pasa a los animales y al hombre a través de la alimentación, básicamente. El resultado es que en toda la naturaleza hay carbono 12, carbono 13, carbono 14, pero el carbono 12 es estable, pero el carbono 14 no, porque esos dos neutrones que tiene intenta eliminarlos. Son un exceso de carga, en definitiva, de carga en el sentido físico, ¿no?, de peso. Entonces, el método del carbono 14 se basa en esa idea. Es decir, sabemos que todos los seres vivos tienen un carbono 14 que es más o menos estable mientras están vivos, es decir, concretamente hay un átomo de carbono 14 por cada 1000 millones de átomos de carbono 12, eso es como regla normal, porque es un parámetro, un nivel que se da normalmente en la naturaleza, en condiciones normales. Pero también sabemos, porque esto es precisamente un hecho físico, que la cantidad de carbono 14 que hay en un ser vivo en el momento en que muere y ya no adquiere nuevo carbono 14, pues ese carbono 14 va desapareciendo y se reduce a la mitad exactamente en 5.730 años. Entonces, a la mitad de la mitad, en otros 5.730 años, a la mitad de la mitad de la mitad, en otros 5.730 años, y así sucesivamente. Es decir, la cantidad de carbono 14 que hay en un ser vivo, en el momento en que muere, pues empieza a degradarse, empieza a desaparecer a una velocidad que conocemos. Por tanto, si nosotros determinamos el peso de una muestra y podemos saber cuánto carbono hay en esa muestra, si halláramos la mitad del carbono 14 que tendría que haber si el ser estuviera vivo, podríamos saber que ese ser murió hace 5.730 años. Y si podemos determinar más o menos, pues podemos atribuirle una edad a esa muerte, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando se trata de determinar la cantidad de carbono 14, mejor dicho, determinar una datación en base al carbono 14, pues nosotros veremos que cuanto más carbono 14 encontremos en la muestra,
podemos suponer, y eso es una suposición, podemos suponer que ese ser vivo hace poco que murió. Y si encontramos muy poco carbono 14, lo normal es que pensemos que hace mucho tiempo que murió el ser vivo porque ha dado tiempo a que se degrade muchísimo más la cantidad de carbono 14. De eso se trata, simplemente. Es decir, cuanto más carbono 14 encontremos, le atribuimos una fecha más reciente y cuanto menos, más antigua. Los métodos de datación con carbono 14 pues, han variado. Es decir, el método clásico suponía, el sistema tradicional era a través de contar las desintegraciones con un contador Geiger, ¿no? Entonces, ese método, lógicamente, pues contaba las partículas betas que emitía el carbono 14, pero no era tan exacto, porque no se podía saber con total exactitud. Sin embargo, en el momento en que se inventa el nuevo método, es decir, a través del acelerador de partículas, lo que se hace es que se quema la muestra y se separa con un acelerador de partículas y se cuentan los átomos de carbono 12 y carbono 14. Entonces, teóricamente es un método muy exacto. Es decir, la prueba del carbono 14 tiene mucha fama precisamente porque es un método que permite conocer la antigüedad de los objetos siempre que hayan sido materia orgánica viva. Podemos conocer la antigüedad de esos objetos por ellos mismos. En arqueología, normalmente los métodos de datación son por comparación. Es decir, cuando no existía el carbono 14, pues lo que se hacía es que se comparaba. Por eso, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y que digo muchas veces es que los museos de arqueología a mí no me gustan mucho porque están absolutamente atiborrados de restos de cerámica de todo tipo y de todas las épocas, que a mí normalmente, cuando no son especialmente artísticas, me dan bastante igual, pero eso es cuestión de gustos, ¿no? Entonces, es verdad que lo que se hace es, si yo encuentro una vasija que es exactamente igual que otra y he visto que esta similitud normalmente me permite colocarlas ambas vasijas en el mismo tiempo, pues eso es un método de comparación que me permite conocer la antigüedad. Pero cuando trato de objetos que no son comparables o que son prehistóricos, es decir, donde no hay creaciones por parte del hombre, pues lógicamente yo no puedo saber la antigüedad que tienen porque no puedo compararlo con nada. Entonces el método del carbono 14 en ese sentido es muy novedoso y tiene mucha importancia porque por él mismo tenemos como una especie de reloj biológico que podemos determinar. Por eso la prueba del carbono 14 tiene, como digo, mucho éxito. Este sería el esquema del contador de radioactividad clásico, pues como el que existía en Francia en 1976, por ejemplo, y este es el sistema que utiliza el acelerador de partículas que cuenta literalmente los átomos de carbono 12 y carbono 14. Y ahí tenemos a Harry Gobb, que es uno de los descubridores de este sistema, uno de los inventores, y que luego lo citaremos porque habla precisamente de la datación con carbono 14 a la Sábana Santa. Entonces, como digo, con el nuevo método los resultados son mucho más fiables. De hecho, se calcula que una datación realizada con el método del acelerador de partículas, en base al sistema del carbono 14, puede tener como mucho un error de unos 30 años, 30-31 años arriba o abajo. Eso sería lo normal, es decir, que cuando el carbono 14 con el método de acelerador de partículas determina una fecha, pues hay una alta probabilidad de que esa sea la fecha exacta, precisamente en base a la cantidad de carbono 14 encontrado. Lo que pasa es que esto va a depender mucho, es decir, la exactitud o el acierto de la datación depende mucho de las condiciones de la muestra. Es decir, si la muestra tiene las condiciones óptimas, pues lógicamente lo sabremos con total exactitud. Pero esto no siempre ocurre. Es decir, podemos encontrarnos con que la muestra esté alterada por alguna circunstancia, ¿no? Por ejemplo, la contaminación. La contaminación tiene también carbono 14 y si yo no soy capaz de limpiar, si no soy capaz de eliminar el carbono 14 añadido, pues yo necesariamente voy a encontrar una datación que me da una fecha más reciente, necesariamente. Y muy poca contaminación más me permite hacer errores altísimos. Es decir, que o bien el carbono 14 acierta con bastante exactitud o por el contrario lo que puede ocurrir es que podemos tener errores
garrafales, ¿no? Como decía el propio inventor del método clásico con el carbono 14 y que, como ahora veremos, en su día se negó a aplicarlo a la sábana santa porque decía que no tenía las condiciones adecuadas. Pero aún así, pues en general tenemos que decir que para que una muestra tenga las condiciones necesarias se tienen que dar 5 determinaciones o 5 requisitos que son fundamentales. En primer lugar, tiene que ser que esté respirando ese ser vivo antes de morir en una atmósfera que tenga una cantidad constante de carbono 14. Es decir, por ejemplo, una muestra que esté en un lugar donde haya muy poco carbono 14, por ejemplo, cuando estamos tratando de datar pues unos árboles, como ha ocurrido, unos árboles vivos, pero que estaban en una zona muy contaminada por una autopista o por una serie de autopistas, y que está, por tanto, en una atmósfera que tiene menos carbono 14, porque claro, la quema de materiales fósiles, pues lógicamente esos materiales fósiles tienen menos carbono 14 de lo que sería lo normal. Entonces, claro, se ha dado el caso de determinar que estos árboles vivos eran prehistóricos. ¿Por qué? Porque no tenían prácticamente nada de carbono 14, pues estaban en una atmósfera especialmente anormal. O, por ejemplo, cuando estamos datando algo que pueda estar cerca de algún tipo de radiación nuclear que afecte al carbono 14. En fin, esto puede ocurrir. En segundo lugar, es necesario que el carbono 14 en la muestra, por ejemplo, en una planta, tenga una homogeneidad. Es decir, si tenemos plantas en las que el carbono 14 se concentra más en unas partes de la planta que en otras, pues lógicamente pues nos va a dar 2 dataciones distintas. Según tengamos una datación en base a una muestra de una zona donde hay más carbono 14 dentro de la planta que otra, ¿no? Es decir, habrá que ver, por tanto, la segunda exigencia es que la distribución de carbono 14 dentro de la muestra sea homogénea. En tercer lugar, tenemos que tener otro requisito, y es que la proporción de carbono 12, 13, 14 solo esté alterada por el decaimiento radioactivo y no por ejemplo, lo que he dicho, la contaminación. Es decir, si yo tengo más carbono 14 que el que le corresponde a la muestra original porque ha sido añadido de alguna manera, pues esto lógicamente me va a alterar el resultado. También que otro requisito es la vida media del carbono 14 conocida. Este es un factor que en principio consideramos que es exacto. Sin embargo, es verdad que a lo largo de la historia han ido variando las proporciones de carbono 14 en la atmósfera en determinados momentos, ¿no? Es decir, y esto puede alterar en algún aspecto esa medida del carbono 14. De hecho, la curva del carbono 14, de desintegración del carbono 14, en ocasión está rectificada precisamente en base a los anillos por dendrocronología, es decir, por la cantidad de carbono 14 que hay en los distintos anillos de árboles gigantes, donde se ve que en una época ha habido más carbono 14, en otras menos, etcétera, ¿no? Y desde luego el otro requisito es la suficiente muestra para medir. Es decir, si no tenemos suficiente material, pues lógicamente no nos servirá una datación si solamente vemos un punto concreto. Esto es lo que estaba diciendo, ¿no? La curva de decaimiento del carbono 14 no siempre es una curva exacta, tiene picos. Y esos picos, precisamente, los laboratorios los conocen en base a comparación con la cantidad de carbono 14 que se tiene en distintos anillos de los árboles, ¿no? Es decir, se sabe que ha habido temporadas en que ha aumentado la cantidad de carbono 14 en la atmósfera y otras en que ha bajado. Y eso pues hay que rectificarlo, porque a lo mejor pues un pequeño salto en la cantidad de carbono 14 nos permite obtener una fecha u otra que son completamente distintas, con la misma cantidad de carbono 14 casi, ¿no? Bueno, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Como he dicho, el profesor Libby en su momento, cuando puso en marcha el método del carbono 14, pues una de las posibilidades que tenía era datar la sábana santa. Y en su momento él manifestó que no se podía hacer porque las condiciones que tenía la síndone eran las típicas de un material completamente contaminado, ¿no?
Bueno, lo cierto es que eso es un hecho histórico que es así, es decir, Libby rechazó esta posibilidad. También es cierto que en la vida de Libby no existía todavía el acelerador de partículas, que es mucho más exacto. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que en un momento determinado se inventa o se desarrolla el método del analizador de partículas para el carbono 14 y entonces se plantea hacer una datación para la síndone. Y efectivamente eso es lo que se hizo, es decir, se tomó una muestra de la síndone y se intentó datar. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues vamos a ir por partes. En primer lugar, ¿cómo se produjo la toma de la muestra? Esto, hay que decir que todo esto está explicado profusamente en un libro que se llama El escándalo de una medida, de Manuela Marinelli, que ya tiene unos cuantos años, pero donde se trata exhaustivamente todas las vicisitudes de la toma de las medidas. Yo no voy a entrar más que en algunos aspectos muy concretos porque creo que es innecesario entrar en demasiados detalles. Pero bueno, lo cierto es que se siguió un protocolo, lo que pasa es que luego el protocolo se saltó varias veces, pero bueno, se siguió un protocolo, se obtuvieron una serie de laboratorios que estaban dispuestos a hacer la prueba del carbono 14 de la Sábana Santa. Se habló de 7 laboratorios, después se quedaron en 3 y curiosamente los 3 que quedaron eran todos los que utilizaban el mismo procedimiento, no había un procedimiento alternativo. Por ejemplo, otra de las cosas que se pactó en ese protocolo es que sería una prueba doble ciego, de tal manera que los laboratorios no sabrían cuál era la muestra de la síndone y se les entregarían otras muestras simplemente para que las dataran, para que sirvieran de contraste, que no conocerían no solamente cuál era la muestra de la síndone, sino que no tendrían una idea de la fecha de las otras muestras para que no hubiera posibilidad de que se alterara ese resultado de alguna manera o se pactara un resultado que conviniera, en fin. Bueno, pues lo cierto es que a pesar de que se estableció un procedimiento bastante significativo o bastante riguroso, la verdad es que una cosa es el protocolo que se publicó, otra cosa es lo que se hizo. Una prueba de lo que estoy diciendo es lo que vemos en la fotografía. Los laboratorios teóricamente no tenían que saber cuál era la tela de la síndone. Esta iba a ser picada, se les iba a entregar troceada para que no se descubriera, porque hay que tener en cuenta que el tejido de la síndone se ve a simple vista, es completamente característico y no hay muchos tejidos que tengan el mismo tipo de tejido. Por eso, bueno, pues a simple vista se podía saber cuál era la muestra de la síndone, sobre todo si no venía troceada. Y además es que incluso se llegó a publicar en el Observatorio Romano las fechas de las otras muestras, con lo cual eran perfectamente accesibles los datos que no tenían que saber los laboratorios. Es decir, era reconocible la muestra de la síndone y las fechas que tenían que dar las muestras de control. Todo esto hace que pueda considerarse sospechoso el sistema o cómo se siguió de una forma un poquito irregular. Pero yo de momento considero que todo esto son errores y que no se siguiera un procedimiento riguroso, pues va en detrimento del rigor del laboratorio, pero tampoco invalida el resultado. Pero es verdad que los laboratorios acudieron en masa y vieron y conocieron perfectamente la síndone. Esta es otra foto que es muy significativa, ¿no? Están ahí deduciendo de dónde se va a cortar la muestra. Y la verdad es que fue un error garrafal. Es decir, si se tratara de hacer una datación con carbono 14 a la Sábana Santa, lo que nunca jamás nadie cogería es el trozo peor para tomar una muestra. Y es exactamente lo que se hizo, porque la muestra que se tomó de la síndone fue de uno de los sitios más contaminados de todo el tejido. Vamos a ver, es decir, concretamente a lo largo de los siglos la Sábana Santa se ha mostrado con los obispos sin guantes, cogiéndolas de las dos esquinas y dejando la imagen del cuerpo en la parte izquierda de la sábana, ¿no? Por tanto, solo con que hubieran cortado la muestra de las otras dos esquinas, de alguna de las otras dos esquinas, la contaminación sería mucho menor, porque como digo, siempre se ha colocado la imagen frontal a la izquierda. Pues bien, se toma la muestra justo de ese trocito. Vamos a ir viéndolo, la ampliación correspondiente. Ahí tenemos la zona de donde se cortó
para hacer la prueba del carbono 14. Vemos que aquí hay un trozo que se ve más clarito. Bueno, ese fue precisamente la zona que faltaba, dijéramos que se había cortado en el año 73, que se entregó al profesor Raes, de la que ya hablamos en la charla anterior, ¿no? Es decir, ahí ya se había tomado un trocito y entonces ahora se decidió regularizar la zona y cortar más del mismo sitio. Por eso se trazó un corte, después otro, y esta zona pues se quedó habilitada a base de quitar la zona del cosido, porque aquí había fibras claramente de otra época, y después pues el conjunto, la tirita que se había cortado se partió en dos para guardar la mitad, y la otra mitad se repartió entre los 3 laboratorios, aunque se cortó en 4 trozos. Podemos ver momentos del corte de la muestra que fueron publicados perfectamente, ¿no? Se trataba de cortar más o menos que quedaran limpios unos 7 centímetros para poder hacer esa datación. La verdad es que, como he dicho, esa zona estaba especialmente sucia. Esto lo vemos porque al cortar la muestra de la sábana se ve la diferencia del color de la suciedad con relación a lo que era entonces el forro, lo que llaman los italianos la tela de Holanda, el forro que existía por debajo. Ese corte es un corte que se hace pues de un sitio muy inadecuado. Es verdad que se pueden decir, bueno, es que la limpieza de la muestra se iba a hacer de forma exhaustiva. Bueno, pues qué curioso que cuando se hace un protocolo para hacer dataciones con carbono 14, una de las cosas que queda claro es que no se tiene que tocar con los dedos, que no le tiene que dar la luz del sol, ni tiene que estar a la atmósfera lo menos posible tiene que estar. Hay que envolverlo en papel de plata porque se ha visto que en ocasiones el que haya fibras de algodón, cuando se guardaban la muestra en algodones, pues podía quedar alguna fibra de algodón y esa alterar el resultado. En fin, hay una serie de protocolos muy estrictos que en el caso de la síndone no se siguieron en absoluto. Se corta con las manos limpias, o sea, con las manos sin guantes. Es verdad que ya estaba muy contaminado, vale. Es verdad que se iba a limpiar bien, pero no es eso lo habitual, ¿no? Bueno, concretamente, si comparamos esta zona cortada y vemos este esquema, podemos hacernos una idea. Ya había un fragmento dado en 1973 al profesor Raes, después las deshilachaduras y los ribetes que se eliminaron con la muestra de 1988, después la parte retenida, y el resto teóricamente se tenía que dividir entre 3 laboratorios. Lo que pasa es que, como veremos, se divide en 4 piezas. Pero en fin, eso fue un error porque una de las partes era mucho más pequeña y entonces se le tuvo que añadir un trocito más para que tuviera una cantidad suficiente de peso. La apariencia que tiene la sábana después del corte, pues es claramente llamaba mucho la atención porque se veía una zona mucho más blanca. Esto es una de las cosas que desapareció cuando se cambió el forro el año 2002, pero hasta ese momento, entre 1988 y 2002, se veía clarísimamente la zona mucho más clara en el que se había producido ese corte, ¿no? Donde se había eliminado. Entonces, actualmente, tras la restauración del año 2002, pues toda esa zona, el forro ya se ve limpio, se ve del mismo tono, y entonces no se nota tanto que haya habido una extracción de una muestra. Bueno, entonces, una vez extraída la muestra, ¿qué es lo que ocurre? Pues que empiezan a trabajar los laboratorios. Y los laboratorios, pues eran 3. Estaba el laboratorio de Oxford, en el Reino Unido, el de Tucson, en Arizona, en Estados Unidos, y el de Zúrich, en Suiza. Es decir, y ahí están los representantes en Turín el 21 de abril del 88, que es cuando se tomó la muestra. El profesor Testore realiza un verbale que dicen los italianos. Bueno, en realidad el profesor Testore hace un reportaje y el profesor Riggi acompaña este dibujo de lo que se habría cortado, pero más o menos es lo que hemos visto y por tanto no añadimos nada. Esta es la zona que se eliminó, la zona de la costura eliminada, precisamente porque tenía fibras de otro tipo, y entonces pues eso podía confundir y podía alterar el resultado. Después, como vemos, pues la porción de tejido cortado para la prueba pues queda reducida a unos trocitos inferiores, ¿no? Y
Lo que es curioso es que se publicaron 3 medidas y pesos distintos. Es decir, en algún momento alguien hizo varios reportes diferentes y hay contradicciones muy evidentes. O sea, las publicaciones que se fueron haciendo de las muestras tomadas no coincidían ni en pesos, ni en medidas, ni en proporciones, ni en nada, ¿no? Y hasta el punto de que, por ejemplo, pues se llegó a pensar que eso que se había partido en 3 trozos cuando en realidad se partió en 4. Pero además hay otra cosa, ¿no? A Arizona se le proporciona un segmento adicional, como he dicho, de 14 miligramos con 1, tomado de la parte que se había en principio dejado para como muestra por si tenía que volverse a utilizar. Aquí tenemos, por ejemplo, el sistema que se utilizó para guardar en una serie de recipientes metálicos dentro de un papel de plata las distintas muestras. Y concretamente, pues ahí tenemos la muestra A1, que es la de Arizona, donde tiene el trozo más grande y ese pequeño trocito que se añadió para hacer la datación para que tuviera suficiente material. Bueno, lo cierto es que el protocolo exigía que estos cilindros metálicos se cerraran, se lacraran, se les pusiera una clave que solo conocía el cardenal y el que había extraído la muestra, y eso se abriría en su momento para saber cuál de las muestras era la que se correspondía a la síndone, ¿no? O sea que, es decir, aparentemente se iban a utilizar 3 muestras para los 3 laboratorios, se necesitaban 9 cilindros, y esto es lo que aparentemente se hizo, y eso es lo que se hizo mientras estuvo el cardenal delante, que era uno de los garantes, lógicamente era el propietario de la sábana, o actuaba en nombre del propietario de la sábana, y evidentemente pues tenía que hacerse todo en su presencia. Pero sorpresivamente, una vez se fue el cardenal de la catedral, de repente alguien llegó con una 4ª muestra que añadió en unos sobres. Esto es algo también un poquito irregular, es decir, una muestra que no estaba dentro del protocolo pensado, que se añadió sin que estuviera presente el que había encargado la datación, que por cierto hay una discrepancia, nunca hemos sabido si los laboratorios se ofrecieron voluntariamente o fueron buscados, porque lo cierto es que unos decían que se habían ofrecido y otros decían que los habían buscado ellos, o sea que al final no sabemos exactamente, esto tampoco lo pudimos aclarar. Pero esa 4ª muestra, meses después se supo que eran unos hilos tomados de una tela del siglo XIII, una capa pluvial de San Luis d'Anjou, que curiosamente tenía pues el bordado de la llegada de las mujeres, las miráforas, al sepulcro y el ángel señalándoles la sábana, ¿no? En fin, no sé si eso fue, pues no sé, como una especie de paradoja o algo así, o que alguien lo quiso hacer de forma simbólica, pero lo cierto es que la datación de esa tela de la capa de San Luis d'Anjou era exactamente la fecha que se dio a la sábana santa, es decir, exactamente siglo XIII-XIV. Pues bien, se toman los resultados, los laboratorios empiezan a actuar por su cuenta, realizan los experimentos correspondientes y se produce una enorme expectación. No sabemos por qué, pero bueno, sí que sabemos por qué, porque la sábana santa en aquel momento era un objeto absolutamente popular en todo el mundo. Estamos hablando de 1988. Y además se había dado tanta luz y tantos taquígrafos que todo el mundo sabía que se iba a hacer la datación carbono 14. Y la presión ante los laboratorios, la presión de los periodistas, etcétera, era enorme. Es decir, ya lo que se sabía en el año 88 sobre la síndone es que la imagen no tenía explicación, de que los científicos norteamericanos que la habían estudiado habían quedado estupefactos al encontrar las características de la imagen, etcétera. Todo esto lo veremos más adelante. Pero lo cierto es que bueno, cuando se publican los resultados hay una enorme avidez para conocer cuál es el resultado que han dado los laboratorios. Efectivamente, hubo una rueda de prensa multitudinaria en el arzobispado de Turín y el viernes 13 de octubre de 1988, una fecha, por cierto, con absoluto mal agüero, porque el viernes 13 es una fecha en el mundo anglosajón que es el del peor fario que se puede encontrar, es decir, el malfario más enorme es esa fecha, y además un viernes 13 de octubre fue la fecha en la que se acabó con los templarios, o sea que es una fecha muy significativa en la historia, ¿no? Bueno, pues qué casualidad que esto, pues eso es una casualidad, pero lo cierto es que el cardenal de Turín se lanzó a dar una rueda de prensa
teniendo además un congreso mundial sobre el demonio en Turín. Y bueno, pues en fin, algunos de los que asistieron al Congreso del Demonio, me consta, porque tenemos un socio que estaba allí, pues se presentaron en la rueda de prensa y tenemos la referencia directa de lo que pasó. Pero lo cierto es que el cardenal de Turín se presentó solamente con un telegrama de los laboratorios donde no había un informe científico, sino simplemente se había dicho la sábana santa es de tal fecha y ya está. Por tanto, no había posibilidad de valorar científicamente el resultado. Tampoco era la persona adecuada el cardenal de Turín, que tenía 85 años, era salesiano, una persona que será muy bondadosa y muy buena, pero lo cierto es que años después tuvo que reconocer que se sintió engañado por los laboratorios, ¿no? Pero bueno, es que tenía que haberse enfrentado con unas condiciones que no eran las que tenía, las adecuadas. Porque claro, llegaron 150 medios de comunicación hasta la televisión de Japón y se transmitió el resultado de la prueba del carbono 14 en todas las instancias posibles y se le dio una publicidad absolutamente enorme. Es decir, todo el planeta se enteró de que según la prueba del carbono 14 la sábana santa era falsa, porque se transmitió así, correcta, exactamente, ¿no? El canal Ballesteros se presentó durante la rueda de prensa con su asesor científico, que era el profesor Luigi Gonella, y aunque se dio un comunicado oficial que estaba muy bien pensado, lo cierto es que los periodistas se quedaron directamente en lo que les interesaba, que era el párrafo tercero o segundo, y no leyeron, parece que no leyeron nada más, ¿no? Porque en la primera columna de este comunicado oficial, que esto es tal cual, el único periódico que publicó en España que yo viera el comunicado oficial tal como salió del cardenal de Turín, fue La Vanguardia Española. Fuera de estos, prácticamente ningún otro artículo recogió las palabras que se habían transmitido a los periodistas. Todo eran interpretaciones personales de los supuestos corresponsales y bueno, se sacaron muchísimas más conclusiones o se fue mucho más allá de lo que se podía ir con los datos que se tenían. Desafortunadamente, eso sí, el tratamiento de esta información fue nefasto desde un punto de vista profesional. Pero, como digo, en la primera columna hemos subrayado en amarillo la frase fundamental, que es la que leyó todo el mundo, y que decía: el intervalo de fecha calibrada asignada al tejido del sudario, error, porque la sábana no es un sudario, el sudario es otra cosa, pero bueno, entonces a la sábana se le llamaba sudario por influencia francesa de suaire. Y lo cierto es que muchas veces se ha hablado del sudario de Turín cuando la sábana de Turín es una mortaja, pero sudarión en griego, que es de donde viene la palabra sudario, es pañuelo, por tanto no se pueden confundir una cosa con otra. Pero sigo. El intervalo de fecha calibrada asignada al tejido del sudario con un nivel de confianza del 95% está entre el año 1260 y 1390. Bueno, es decir, aquí se dan nada menos que 130 años de intervalo, cuando hemos dicho que la datación con carbono 14 con el acelerador de partículas son 30 años arriba o abajo. ¿Por qué se da un margen de error tan grande? Pues ahora lo veremos. Es decir, se da un margen mucho más ancho, se da casi 150 años, porque de esa manera se cubren las tres dataciones, porque la diferencia entre las dataciones es tan grande que, es decir, no hay una coincidencia como sí que ocurrió en las dataciones de las muestras de control. En el caso de la síndone se da una diferencia, una distorsión tan grande de los resultados que está, como veremos, el nivel de significación es muy bajo y entonces intentan cubrirse ese posible error ampliando a 150 años el margen de error de la fecha. Esto es muy curioso porque, vamos, visto desde un punto de vista objetivo, podemos decir que si lo que le hacen es atribuir a la sábana una antigüedad de 600 años y se atribuye un margen de error de 150, pues la verdad es que eso quiere decir que es una datación absolutamente, diríamos en términos coloquiales, una patata de datación. Es decir, en 600 años, 150 de error es un 25%, es una barbaridad. Entonces, bueno, una medición con tan poca precisión es muy llamativa. Pero claro, la gente que no tiene mucha idea de cómo se hace una datación con carbono 14, ni en qué consiste el método, ni qué fallos puede tener, pues lógicamente se queda igual. Por otra parte, pues si hubiéramos seguido leyendo el comunicado oficial, una de las cosas que dice pues pasó completamente desapercibida y es más, se interpretó al revés por parte de los periodistas, porque
en la tercera columna se dice: al mismo tiempo, los problemas del origen de la imagen y de la conservación siguen siendo todavía en gran parte inexplicados. Lo de la conservación se ve claramente que es un añadido, porque lo que se quería decir que el origen de la imagen era inexplicado, que era lo que había dicho el equipo Sturm 10 años antes. Es decir, la sábana santa se da a la Edad Media, pero eso no explica el origen de la huella. Es decir, bueno, pues esto fue absolutamente saltado por la interpretación que hicieron los periodistas, quienes publicaron, y tenemos un montón de grabaciones de las distintas televisiones y de todos los ámbitos que pudimos encontrar en nuestros archivos, donde se dice literalmente: la sábana santa es una falsificación, así lo ha reconocido la Iglesia Católica, o la sábana santa es un icono medieval. Evidentemente, la prueba del carbono 14 no puede determinar más que la cantidad de carbono 14 que hay en la muestra, y de esa cantidad de carbono 14 se puede deducir una fecha, pero no se puede deducir que sea una pintura, como se dijo, y se dijo reiteradamente en todos los sitios, ¿no? Es decir, esto fue una interpretación excesiva que vulnera, dijéramos, la ética periodística, porque no se pueden sacar conclusiones que van más allá de los datos conocidos. Pero eso fue una verdad, eso es lo que ocurrió. Inmediatamente después de la rueda de prensa dada en Turín, en el British Museum de Londres se produce otra rueda de prensa, porque el director del laboratorio del Museo Británico de Londres había sido un poco el garante o el coordinador internacional de esta datación. Entonces se quería hacer en el Museo Británico esta datación, o mejor dicho, esta rueda de prensa un poco más técnica. Entonces, precisamente en esa segunda rueda de prensa hay un dato que también que es muy significativo. No se da 1260-1390, sino que se da 1260-1390 y se pone con un signo de admiración. Es decir, como diciendo, fíjense ustedes, ¿no? Es decir, ese énfasis también sobraba si se trataba de dar un dato científico aséptico, como cabía esperar de una institución científica como el Museo Británico. Entonces, eso es muy significativo. Es más, ahí se veía claramente pues, que había mucha satisfacción, porque, como luego diremos, en esa rueda de prensa se dijeron una serie de cosas que también excedían del ámbito puramente objetivo o científico, ¿no? Se dijo que por fin se había desenmascarado la superchería católica de la síndone y cosas así, es decir, tomando pues expresiones que no son en absoluto objetivas, sino que parecían pues un poquito subjetivas, ¿no? Y sobraban. La prueba está en que cuando por fin, 4 meses después, es decir, el 16 de febrero de 1989, se publican los resultados en una revista científica que tiene bastante fama y prestigio, como es Nature, pues se le dedica prácticamente un número, la portada del número de este año y de esa fecha, a la sábana santa, y entonces se habla de la datación por radiocarbono de la sábana de Turín. Bueno, esto pues por fin permitía que se hiciera una valoración de los resultados, porque con el telegrama del cardenal no se sabía más que se había encontrado una fecha, pero estaba bien hecha la muestra. Esto es como hacer una encuesta sin ficha técnica, pues puede estar muy bien hecha o no. Entonces habrá que leer la letra pequeña para ver cómo se ha hecho, en qué condiciones, porque eso es la base del estudio científico. Es decir, que cualquier persona pueda comprobar que se ha hecho bien, siguiendo los mismos parámetros. Bien, la determinación, la datación de la sábana, pues claro, si das un margen tan grande, pues ahí pueden caber las 3 dataciones, pero realmente si las vemos superpuestas, vemos que, por ejemplo, pues uno de los laboratorios, el de Arizona, es incompatible con bueno, la doble datación que se hizo en Arizona era incompatible consigo misma, porque había 200 años de diferencia entre un trocito y otro trocito. Eso es bastante grave, pero bueno, la verdad es que como digo, se abre mucho el espectro de años posibles y entonces al final pues se hace pasar allí como que era aceptable la datación. Si vemos las tablas correspondientes, vemos que efectivamente se le atribuyen unas 600 y pico años, 600 algo años en Arizona y Zúrich, pero en Oxford, por ejemplo, se le da 750 años, es decir, mucha más antigüedad, ¿no? Casi 100 años más.
Y bueno, pues hay una serie de datos que son, que fueron analizados por nuestros expertos y que son algunos muy llamativos. Y esto da lugar a la crítica de los resultados, que era algo importante. De momento, lo primero que hay que descartar es que se puede decir en base al carbono 14 que la sábana santa sea una falsificación. Y esto originó tal cantidad de protestas que se hubiera dicho tan normal como si la sábana santa ha quedado claro que es un cuadro o es una pintura, que eso no se podía decir, que el propio director del Laboratorio de Investigación del Museo Británico, que digo que fue el que coordinó, el profesor Michael Tait, que coordinó esa datación, pues en esta carta dirigida al profesor Luigi Conella, asesor científico del Cardenal de Turín, decía, y hemos subrayado la frase: yo mismo no considero que el resultado de la datación por radiocarbono de la sábana de Turín muestra que este sea una falsificación. Es decir, el concepto de falsificación sobra, pero se utilizó. Y por eso precisamente las disculpas entreveradas o ocultas que se manifiestan en este escrito, ¿no? Bueno, entonces hemos dicho antes que para que se hiciera el resultado correctamente se tienen que dar 5 requisitos. Pues bien, hay 2 por lo menos que son discutibles. Uno de ellos es la homogeneidad de la distribución del carbono 14, porque esto es uno de los datos que se dijo. Tratándose de fibras de lino, el lino no es muy bueno para hacer dataciones con carbono 14 porque la homogeneidad del carbono 14 en las fibras no es igual que en otras partes de la planta, y por otra parte, si la proporción de carbono 12, 13 o 14 ha sido alterada solamente por el decaimiento radiactivo, es decir, si la contaminación se había eliminado suficientemente. Esto no es una tontería, porque actualmente, después de 30 años de dataciones con carbono 14, pero ya en aquel momento se dijo, la media de resultados aceptables, o mejor dicho, exactos, en cuanto a la datación con carbono 14 es muy alta, es de un 75, casi un 70%. Según el profesor William Meacham, sería un 67,8%, pero bueno, vamos a suponer que fuera en torno al 70%. Pues esto es muy alto para un método que es un método autónomo, ¿no? Es decir, ese reloj biológico que te permite tener el carbono 14, pues es muy interesante. Sin embargo, las estadísticas nos demuestran que hay más de un 9% de dataciones, 9,6 según el profesor Meacham, pero bueno, más de un 9% de dataciones que nos dan una fecha inesperada, pero posible. Es decir, los otros datos que nosotros tenemos para la determinación de la antigüedad de una muestra, pues nos están indicando una cosa y de repente pues el carbono 14 nos da otra. Pero bueno, es posible y entonces eso es un resultado dudoso, pero bueno, se puede aceptar. Sin embargo, hay más de un 20% de dataciones con carbono 14 que son completamente inaceptables, es decir, van en contra de lo que sabemos de esa muestra y bueno, pues son verdaderamente absurdas. En ocasiones son errores de miles de años, ¿eh? Eso no es una cosa que ocurra solamente en el caso de la sábana. Hay muchos otros casos donde las dataciones han dado resultados, con el carbono 14, dataciones que han dado resultados absolutamente absurdos, ¿no? Y podemos decir, por ejemplo, por poner algunos casos que ya digo, son conocidos dentro del mundo de las dataciones con carbono 14. De hecho, hay una revista que es Radiocarbon que habitualmente publicaba errores garrafales con dataciones de carbono 14, como, bueno, pues también un poco dentro de los especialistas viendo que pueden fallar, cosa que es muy buena porque verdaderamente eso es así. Entonces, por ejemplo, pues por citar algunos casos, el cuerno de una vaca vikinga pues había sido datado en el 2006. Lo que ocurre es que era antes del 2006, es decir, era una vaca del futuro. Entonces era el cuerno de una vaca vikinga que se había utilizado para hacer me parece que era una especie de trompeta o algo así. Y bueno, pues la cantidad de carbono 14 que se encontró era superior al de un ser vivo. Es decir, era un ser del futuro. Y eso evidentemente pues es un absurdo y una estupidez. También tenemos, por ejemplo, lo que he dicho, el caso de los árboles vivos junto a una autopista que parecía que eran prehistóricos. O, por ejemplo, curiosamente, uno de los científicos que hizo la datación con carbono 14 a la sábana santa utilizó un mantel de lino de su suegra que fue datado
como si tuviera 300 años de antigüedad. Y claro, su suegra no se quitaba tantos años, eso sin ninguna duda, ¿no? O un caso muy famoso, conocido, que fue un error del laboratorio de Oxford, que fue la diferencia de edad entre las vendas de una momia egipcia y la datación del material del cuerpo de la misma momia. Resultó ser que las vendas eran 1000 años posteriores. ¿Y esto cómo es posible? Bueno, pues muy sencillo, porque cuando se hizo un sondeo, se cogió parte del cuerpo de la momia, pues esa era una parte que no estaba en absoluto contaminada. Pero las vendas, efectivamente, tenían una gran cantidad de contaminación y de alguna manera, pues no debieron limpiarla correctamente. Entonces, esto es un caso, ya digo, muy famoso, muy conocido. Es decir, no vas a morir, no va a morir una persona y enterrarlo 1000 años después, porque está claro que las vendas se pusieron en el momento del entierro, ¿no? Y no 1000 años después. Entonces, a no ser que se reciclen las momias, como hubo quien lo dijo, es decir, bueno, es que puede ser que se hubiera vuelto a crear una capa de vendas nuevas, etcétera. Eso es absurdo, ¿no? Pero por eso la datación con carbono 14 pues tiene unas condiciones que tienen que cumplirse, y dentro de esas condiciones es muy exacta, pero si no se dan las condiciones adecuadas, pues puede fallarse en mucho. Hay que tener en cuenta que la diferencia en que la síndrome fuera del siglo I o del siglo XIV son un 20% más de contaminación. Es decir, un 20% más de contaminación nos da un error de 1400 años, que es lo que podría haber ocurrido, porque de hecho todo lo que sabemos de la sábana nos hace pensar en una datación, y el carbono 14 nos da otra. Dentro de las tres clasificaciones que hemos visto antes, sería una datación de las que son que no se pueden tener en cuenta. Es decir, no es que sean dudosas, es que son imposibles, ¿no? Bueno, pues ¿es esto lo que ha ocurrido? Bueno, para que se vea que no es una cuestión de animadversión personal, por ejemplo, en la reunión plurianual de plataformas continentales durante el Cuaternario, que es un congreso que se hizo en el año 1999, curiosamente, entre las conclusiones finales se decía: se pone muy en duda la validez de las dataciones realizadas mediante carbono 14 y se propone que una misma muestra de sedimentos pueda estar datada al menos mediante 3 técnicas diferentes de datación para que la data obtenida tenga fiabilidad. Esto, por supuestísimo, no pasó de los medios de comunicación, que repitieron hasta la saciedad que el carbono 14 dejaba sin lugar a dudas y que era una prueba totalmente indestructible y totalmente pues infalible. Bueno, pues que dejaba, como digo, sin lugar a dudas la posibilidad de que la sábana no fuera medieval, ¿no? Es decir, se llegó a decir que ahora quienes piensen que la sábana santa, esto se dijo en la rueda de prensa del Museo Británico, quienes ahora piensen que la sábana es auténtica se colocan al nivel de los que piensan que la tierra es plana. Bueno, pues eso es calentarse la boca y decir algo mucho más allá de lo que se podría hacer. Sobre todo porque, ya digo, al ver las tablas publicadas en Nature podemos descubrir algunos detalles muy curiosos. Por ejemplo, esta es la traducción exacta de lo que pone la revista Nature el 16 de febrero del año 1989. Es muy llamativo que pone el nivel de significación de la síndone y las otras 3 muestras que se utilizaron de control. Una tela de Nubia, una de Cleopatra y una de San Luis de Anjou. Pues mientras que los otros datos más o menos son con decimales, y cuando se habla del nivel de significación se dice la síndone un 5%, la muestra de Nubia un 90%, la de Cleopatra un 50% y la de San Luis de Anjou un 30%. Qué curioso que sean números tan redondos, porque verdaderamente esto es muy difícil, que en una medición científica se hagan números tan redondos, ¿no? Bueno, es que esto es muy curioso, porque aquí efectivamente se han redondeado, es decir, el nivel de significación mínimo aceptable en una datación, y eso se hizo en otros casos al pie, vamos, literalmente, era el mínimo aceptable es un 5%. Por debajo del 5% se considera que hay algo que está alterando el resultado lo suficiente como para que ese resultado no sea confiable, ¿no? Bueno, pues cuando vemos, por ejemplo, con más detalle, veremos que la muestra de Arizona, esa muestra doble, pues como he dicho antes, en una esquina daba la fecha 1238, el año 1238, en la otra 1430, 200 años casi de diferencia. Con el mismo método, con la misma limpieza y en 3 centímetros de diferencia, 200 años. Eso es muy llamativo.
pero al hacer los cálculos correctamente vemos que el nivel de significación de la sábana no llega al 5%, está por debajo. Y el 90 se ha convertido en 93, el 50 se ha convertido en 52 y el 30 sí que es un 30. Pero qué curioso que en todos los casos redondean hacia abajo y en el caso de la síndrome hacia arriba. Pero de un 4 a un 5% es un 20% más. Es decir, que aquí parece que se quiso meter un poco en fin, a capones, que aceptar la datación como que entra justito, pero entra dentro de lo que es aceptable. Bueno, pues literalmente, haciendo el cálculo por nuestra cuenta, se ve que no llega al mínimo aceptable. Y es más, es curioso que la datación de las muestras prácticamente nos marca una línea recta. Es como si hubiera habido un incremento de carbono 14 según nos acercábamos o nos alejábamos del centro de la tela. Entonces, eso es también significativo, ¿no? Es decir, no hay picos, no hay una muestra que sea mucho más alta que otra, sino que siguen como una especie de decaimiento de edad, pues según la posición de cada una de las muestras. Lo cual, pues, no deja de ser curioso. De todas maneras, hay que decir que la revista Nature, aunque sea una nota a pie de página, reconoce, y esto es algo que ha pasado totalmente desapercibido, que la datación de la sábana santa, dice, tiene algún factor desconocido que está alterando el resultado. Hombre, si usted reconoce que hay algo que está alterando el resultado y no sabe en qué medida está alterando el resultado, no sabe si esa datación es válida o no. Porque a diferencia de las otras dataciones en el que el nivel de significación es bastante alto, en el caso de la síndrome la diferencia entre las distintas dataciones de los laboratorios es tan grande que la dispersión de los resultados pues tiene que responder a algo, ¿no? Bueno, pues esto no se dice, simplemente se dice hay algo que está alterando el resultado y chimpún. Bueno, pues eso es importante, ¿no? Es decir, determinar en qué medida y qué es lo que está alterando. Por eso, en estos años o en los años siguientes hubo un montón de alternativas o de explicaciones posibles de esa alteración. Yo voy a explicar sucintamente alguna de ellas. Y básicamente se podían reducir a 5 posibilidades. Las 5 explicaciones que se barajaron en los años siguientes fueron las siguientes. Vamos a analizar una a una y descartarlas o no. En primer lugar, se habló mucho de que había habido un fraude, es decir, se había hecho bien la datación con carbono 14, realmente esto era un timo, los laboratorios habían actuado buscando un resultado concreto, respondían a una conspiración, en fin, hay una serie de datos que, bueno, pues se expusieron, pero yo sinceramente tengo que reconocer que efectivamente hubo contradicciones, hubo una falta de profesionalidad considerable, pero no hay medios de saber con total exactitud que fuera un fraude, ¿no? Es decir, por ejemplo, hubo muestras de desconfianza continuas por parte de los laboratorios con relación al arzobispado, pero luego no quisieron que hubiera ningún control externo a ellos mismos, en contra de lo que se había pactado inicialmente. Se vulneró el protocolo aceptado porque conocían las fechas exactas de las muestras de control, conocían cuál de ellas era la muestra de la síndrome, se incorporó clandestinamente una cuarta muestra. Hablaron entre sí antes de hacer públicos los resultados en contra de lo que habían establecido, que darían el resultado por separado, y no es así, se pusieron de acuerdo y dieron el resultado conjuntamente. Además, la existencia de contradicciones flagrantes en pesos y medidas, y la presentación poco profesional de los resultados. Ya he dicho que en esa rueda de prensa del laboratorio del Museo Británico se dijo que la ciencia ha desenmascarado la superchería católica de la sábana santa. Eso no parece que sea muy objetivo. También llegaron a decir que nos es igual que sea sangre de Cristo que sangre de un cerdo, porque alguien dijo, oiga, pero en la sábana santa hay sangre, ¿qué saben ustedes de eso? Ah, nos da igual, ¿no? Bueno, incluso de una comparación que no es muy fina, ¿no?, para científicos. Cosas así, y lo que he dicho de la tierra plana, ¿no? Es decir, ahora ya el que piense que la sábana santa es falsa está al mismo nivel de los que piensan que la tierra es plana. Eso no es verdad, porque la propia publicación da pie para pensar que hay algo que está alterando el resultado. Luego es lícito ver en qué medida el resultado puede ser alterado y qué factores pueden alterarlo, ¿no? Efectivamente, en cualquier caso, esta primera posibilidad, es decir, que fuera un fraude, pues se basa, por ejemplo, en la muestra clandestina, que vemos ahí los 3 tubitos y pues el cuarto en un sobrecito. Los pesos y medidas que he dicho que fueron distintos, o sea, la revista Nature dice unos pesos y unas medidas, el informe de Ritchie dice una cosa,
el corte auténtico que estaba filmado por los laboratorios y que alguien ha tenido acceso a la grabación nos da que son pesos distintos, es decir, que no coincide lo que se dice con lo que se ha puesto en los informes correspondientes, ¿no? Y eso es muy significativo porque un peso muy superior, concretamente, nos permite pensar que hay algo extraño, porque es necesario que la muestra sea homogénea. Si hay una zona que pesa muchísimo más, pues esto puede alterar la cantidad de carbono 14, ¿no? Se había establecido que el peso específico medio de la síndrome eran 23 miligramos por centímetro cuadrado, pero resulta que según el área que no es correcta, pues habría al final pues 143 miligramos, o sea, casi un 187% de lo que debía pesar la sábana. En fin, ya digo, contradicciones y tal. No obstante lo cual, pues también alguien había dicho que si se había sustituido la muestra, que la cuarta había sustituido a otra. Bueno, aquí la trazabilidad parece clara y no se puede pensar que efectivamente haya habido un cambiazo, ¿eh? Es decir, sobre todo porque tendría que haber demasiados cómplices, es decir, tenían que estar todos metidos en el ajo. Y por otra parte, y yo creo que como jurista hay una cosa que está clara, ¿no? Que es que una acusación tan grave requiere más que sospechas, tiene que haber algún tipo de prueba de que se ha reproducido una alteración de las muestras o una alteración del resultado a propósito. Por tanto, el fraude, yo sinceramente pienso que no tenemos medios para asegurar que se haya producido. La segunda posibilidad es que se tratara de un remiendo. Y efectivamente, claro, al ser la muestra tomada de uno de los lugares más estropeados a lo largo de los siglos, porque hay que tener en cuenta que una tela muy antigua termina fraccionándose fácilmente, es decir, la propia materia se rompe. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con tejidos de lino o de seda que son finos y que con el paso del tiempo pues se pueden deshilachar o romper literalmente porque el propio uso hace que las fibras pues se envejezcan y se rompan. Pues bien, al ser uno de los puntos más castigados del lienzo, pues se ha dicho que podía tener alguna reparación. Es verdad que se eliminaron las zonas que estaban cosidas, es decir, la zona del ribete fue eliminada. Y hay quien ha dicho que si en esa zona había un remiendo invisible. Bien, ¿cuál es la técnica de remiendo invisible? Se puede hacer, pero no es invisible, ¿eh? Es decir, esto es una labor que hicieron unas monjitas para nosotros, para miembros de nuestro equipo de investigación, que lo que hicieron fue una tela con un agujero, pues se puede remendar que casi no se ve, pero se ve. Evidentemente, pues a base de colocar hilos y tal, se puede reconstruir el tejido, pero siempre queda algún tipo de visibilidad. Claro, esto nos permitiría descartar la posibilidad de que fuera un remiendo invisible. Sin embargo, unos años después, en el año 2005, uno de los científicos que participó en el equipo STURP, al que nos referiremos en su momento, que era el profesor Ray Rogers, bueno, pues Ray Rogers, cuando alguien lanza la idea de que en aquella esquina podía haber no un remiendo, sino una reconstrucción porque la tela estuviera desgajada en ese punto, pues él dice que eso es absurdo porque se podría comprobar y que él tenía muestras literalmente pues, tanto del centro de la tela como del mismo sitio donde se cortó después para hacer la prueba del carbono 14. Y dijo, si esto fuera así, es decir, si hubiera algún tipo de fraude o de remiendo o algo así, yo podría saberlo. Entonces es curioso porque Raymond Rogers lo que hace es irse, ya estamos en el año 2005, han pasado muchos años desde que él tenía las muestras tomadas en el año 1978, pero él las encuentra claramente y entonces empieza a ver de dónde están tomadas. Y para su sorpresa encuentra que efectivamente en el lugar donde él había cogido muestras, que era donde se había cortado después para hacer la prueba del carbono 14, había junto a las fibras de lino, había fibras de algodón. Esto ya lo había encontrado el profesor Raes, por tanto ya tenemos dos personas que nos dicen lo mismo. Ahí había muestras de fibras de algodón que además estaban teñidas para que parecieran un lino viejo. Hay que tener en cuenta que el algodón es muy fácil de teñir, pero el lino es muy difícil. Y el lino joven y el lino viejo tienen un color completamente distinto, porque con el paso del tiempo el lino se va haciendo cada vez más marrón.
Pues bien, lo que Raymond Rogers descubre y se publica en Thermochemica Acta, es decir, una revista científica que admite perfectamente ese resultado, nos hace pensar que no es que haya habido una zona donde hay un remiendo invisible, sino que lo que ha pasado es que hay no un remiendo, sino una reconstrucción. Por tanto, en ese sentido, si la palabra fraude podemos no tomarla en consideración y la palabra remiendo podríamos descartarla, sin embargo no podríamos descartar que pudiera haber una reconstrucción, porque de hecho el hallazgo de fibras que tienen un colorante para que parezcan originales, pero no son originales claramente porque el tejido no tenía fibras de algodón, es decir, es un lino puro, pues esto nos hace dudar de si realmente ahí ha pasado algo que no se ha tenido en cuenta. Estos errores se pueden dar, de hecho, cuando se hace una restauración de una obra de arte, por ejemplo, es obligatorio que el restaurador ponga una trama cuando ponga el color, ¿no? Es decir, o hace puntitos, o hace rayitas, lo que sea, para que no se pueda confundir el original con la restauración. Pero si lo que se pretende precisamente es que no se note, es decir, una monjita hacendosa, hipotética, que lo que pretende es dejar perfecta la sábana de Cristo, puede tomarse el tiempo para deshacer los hilos, añadir fibras de algodón para reconstruir los hilos y reconstruir el tejido. Si no es una zona muy grande, pues eso se puede hacer, y como es un tejido que está tejido a mano, hilado a mano, pues evidentemente ahí no se iba a notar la diferencia. Entonces, si esto ha ocurrido, pues hacer una adaptación con fibras que no son originales invalida completamente el resultado. Por tanto, aquí tenemos algo importante. Que haya más o menos fibras no originales puede originar o puede dar lugar a que cuantas más fibras no originales haya, la antigüedad sea menor, y por eso explicaría que hay un progresivo decrecimiento según donde estemos datando, ¿no? Es decir, en 3 centímetros puede haber mucha diferencia de profusión de fibras añadidas. Por tanto, la reconstrucción es algo que no podemos descartar. Otra de las posibilidades que se ha mantenido y que, por ejemplo, se presentó en 1993, si no me equivoco, en un congreso que hubo en Roma, organizado por el CIELT, donde pues se habló de otras posibilidades. Alguien habló, concretamente un jesuita que era técnico del Laboratorio de Medicina Nuclear de Montpellier. Pues el profesor Renaudot lo que hace es decir que si efectivamente se irradia un tejido con un tipo de radiación, pues esto podría alterar el resultado, mejor dicho, dos cosas. Podría, por una parte, producir una imagen, pero por otra parte también podría alterar el resultado de carbono 14 que tuviera la muestra. Entonces, no voy a profundizar mucho en este tema, pero es verdad que se presentó un descubrimiento, o sea, un experimento, quiero decir, en el que pues sobre una muestra de lino se irradió con distintas intensidades, se pudo conseguir pues una variabilidad de los distintos tonos de la zona irradiada, y esa radiación pudo alterar el carbono 14 hasta el punto de que pues pasó a tener 14.000 años más joven la tela, es decir, se añadió muchísimo más carbono 14 de una tela actual, ¿no? Bueno, pues esto tiene un error o digamos, como un talón de Aquiles, y es que aquí tendríamos que demostrar cuándo se produce la radiación, cómo un cadáver puede producir una radiación, qué tipo de radiación tendría que ser, en fin, todo eso es lo que habría que reproducir, y esto pues no se ha conseguido en absoluto, pero es verdad que algún tipo de radiación podría no solamente producir la imagen, sino que podría haber producido una alteración del carbono 14. Bueno, es una posibilidad que tampoco podemos asegurar, pero tampoco podemos descartar, porque en un momento determinado se habló de que la imagen podría haber sido fruto de una radiación del cadáver. Pero claro, esto se sale de la ciencia en el momento en que no se puede experimentar. Ya no puede experimentar que un cadáver irradie nada, pues no hay nada más que decir desde un punto de vista científico. Mucho más fácil de pensar es el tema de la contaminación.
La contaminación pues es indudable. Sabemos que la sábana se tomó la muestra de uno de los puntos más contaminados de toda la tela. No hay más que ver pues que efectivamente las fibras de la sábana que se ven en la fotografía grande están atiborradas de suciedad, hay un montón de material añadido. Y si lo comparamos con un lino moderno, pues se puede ver que efectivamente estas fibras tienen muchísimos menos materiales incorporados, y esa datación pues habría que limpiar mucho menos. Es decir, estamos hablando de un tejido que está muy contaminado. En esta misma línea se podría mencionar, por ejemplo, la hipótesis de los doctores Garza Valdés y Mattingly, quienes realizaron un estudio de la contaminación orgánica de la síndone usando parte de la muestra no utilizada en la datación carbono 14. Ese es el punto flaco de esta investigación, que se utilizó una muestra que no estaba autentificada, y además fue rechazado el resultado por el propio cardenal de Turín, que entendió que no se podían utilizar muestras no autorizadas para hacer estudios sobre la síndone. Pero en cualquiera de los casos, que el resultado pueda verse no reconocido oficialmente no quiere decir que no sea un resultado real. Entonces, dijéramos que el estudio de los profesores Garza Valdés y Mattingly es que pues ellos descubren que en la síndone hay un recubrimiento bioplástico, es decir, esas fibras están como si fueran un macarrón, que están recubiertos por una serie de materiales orgánicos, concretamente pues una cubierta producida por hongos y bacterias, que además entienden que se da, por ejemplo, en objetos que ellos comparan con otros objetos antiguos donde ha habido sangre, y dicen que estas bacterias se producen, ¿no? Estos hongos y estas bacterias pues se dan en otros casos parecidos, y que esta cubierta bioplástica pues podría producir un enriquecimiento del carbono 14 considerable. Bueno, según esta teoría, según esta hipótesis, pues lo que ocurriría es que el crecimiento de material polimérico alrededor y en la fibra del lino por efecto de hongos y bacterias pues alteraría el resultado. De hecho, el doctor Garza Valdés pues bautiza una de estas bacterias con el nombre de Leobacillus rubrum, Leo por Leo él. Entonces, determina pues que hay una enorme cantidad en la síndone. Lo que pasa es que ya digo que utiliza una muestra que no está autorizada, ¿no? Pero es verdad que pone de relieve que la contaminación bacteriana pues no se había tenido en cuenta, ¿no? Esto lo reconocerá incluso el inventor del método moderno de datación con carbono 14, el doctor Harry Gobb, como vamos a ver en un momento en un documental. Pero es verdad que efectivamente pues esta contaminación podría alterar el resultado. De hecho, pues se hace el experimento correspondiente haciendo como una plantación de estos microorganismos, y efectivamente son microorganismos que se desarrollan, por tanto están en la sábana y en una precisión considerable. Como digo, el profesor Harry Gobb, que era uno de los inventores de la técnica de datación con carbono 14, preguntado sobre esto, sobre el recubrimiento bioplástico, entiende que no es una cosa descabellada, todo lo contrario, y afirma, y vamos a intentar a ver si conseguimos que esto se oiga literalmente, porque es tomado de un documental de Discovery Channel del año 1989, en la que dice el doctor Harry Gobb lo siguiente. El doctor Harry Gobb es el inventor de la moderna técnica de la datación mediante el carbono 14. La contaminación bacteriana es algo de lo que no eran conscientes las personas que llevaron a cabo la datación con el método del carbono. De hecho, no creo que nadie conociera su existencia hasta que Garza Valdés descubrió esta posibilidad. Y aunque lo hubieran sabido, los procesos de limpiado que utilizaban no lo hubieran tenido en cuenta. Así que no había modo alguno de que hubieran podido establecer con total exactitud la fecha de origen del material de la sábana. Esta frase es muy importante, es decir, no podían saber con total exactitud la fecha de origen del material de la sábana. Esto, puesto en boca de un científico importante, quiere decir que no tenían ni idea de la fecha,
porque que no se sepa con total sentido es una forma de quedar bien, ¿no? Pero la verdad es que lo que reconoce es que la contaminación, este tipo de contaminación, con el método de limpieza que usaron, no se podía eliminar. Y por tanto, es inútil pensar que se ha eliminado correctamente la contaminación. Es más, en la revista Nature se dice una cosa sorprendente, y es que dicen que está muy bien eliminada la contaminación porque se ha hecho una datación con un trocito sin limpiar y con otro trozo limpiado, y el resultado es el mismo. Pues hombre, eso quiere decir al revés. Es decir, no que se ha limpiado y que la contaminación no es significativa, sino que es tan significativa que no se ha podido eliminar. Es decir, si nos ponemos en esas, se podía interpretar de las dos maneras. O sea que es verdaderamente discutible ese resultado. Pero incluso el profesor Harrigov continúa diciendo, que esto no lo tengo grabado, pero continúa diciendo en el mismo documental: cuando el procedimiento de separación de la celulosa y del recubrimiento bioplástico esté bien establecido, estaremos preparados para realizar una oferta de datación de la sábana con el método del carbono 14, una nueva datación. Dice, si la oferta será o no aceptada, no está claro, ¿no? Dice él y se sonríe. Evidentemente, es decir, si no podemos asegurar que se limpió bien la muestra, no se puede asegurar casi nada. Pero ya digo, este tema del recubrimiento bioplástico se queda ahí en el aire, porque el propio cardenal Saldarini, que era entonces el custodio de la síndone, se niega a aceptar un resultado basado en una muestra que no está autorizada, y por tanto ahí se queda la cosa, no se llega más allá. La última de las posibilidades que se mantuvo pues es que el propio incendio que sufrió en el año 1532 la sábana, teniendo en cuenta que la sábana estaba dentro de una caja de madera recubierta de plata y que la plata podía haber actuado como catalizador, pues podría haber producido una incorporación de iones carboxilo, que también tienen carbono 14, a las fibras del tejido, y esto puede alterar también la prueba del carbono 14. Hay que recordar que efectivamente la sábana pues sufrió una combustión parcial dentro de una caja, como digo, de madera recubierta de plata. Entonces, aquí hay un personaje que en el Congreso de Roma de 1994, antes he dicho 93, pero era del 94, pues presentó un tal Dmitry Kuznetsov, que después fue desautorizado porque parece que este señor pues era un defraudador, pero su estudio, ¿por qué lo mantengo? Pues porque estaba basado en un estudio que había hecho el doctor John Jackson, y era una copia miserable llevada a cabo teóricamente en unos laboratorios de Rusia, pero dijéramos, los cálculos estaban bien hechos, ¿no? Entonces no sabemos si este señor hizo realmente el experimento que dice que hizo, pero desde un punto de vista teórico es perfectamente posible, por lo que vamos a decir después, ¿no? Es decir, según este científico que había publicado su estudio en el Journal of Archaeological Science, pues habría cogido un lino israelí de hace unos 2000 años y había hecho una combustión parcial a 200 grados durante 1 hora y había producido la incorporación de iones carboxilo a las fibras. Es decir, esto es, desde un punto de vista teórico, es perfectamente posible. Pero además, lo más interesante de todo es que en el año 1978, cuando el equipo Sturp estudia la síndone, publica en Analítica Química Acta en febrero de 1982 lo siguiente, ¿no? Que efectivamente ellos han encontrado grupos iones carboxilo en la síndone en exceso. Es decir, algo tuvo que producir una alteración. En cierta medida el incendio pudo producir una alteración del carbono de la muestra. Si efectivamente el equipo Sturp es capaz de analizar esto y ver que efectivamente hay excesos de iones carboxilo, pues bueno, esto no se lo han inventado, porque además ellos en aquel momento no se había hecho la datación ni pensaban que se iba a hacer. Entonces, bueno, hay algo que es cierto. Independientemente de que Kuznetsov, dijéramos, hiciera un estudio fraudulento o no, está claro que eso es algo posible, ¿no? Es decir, según Kuznetsov, se había rejuvenecido la muestra en 1400 años, se había producido un enriquecimiento de carbono 14 y el fraccionamiento isotrópico era bastante claro. Pero en cualquiera de los casos,
lo que yo creo que podemos concluir de todas estas distintas teorías es que la datación con carbono 14 no se ha realizado correctamente. Es decir, hay muchos factores que no se han atado suficientemente. Y desde luego hay una dispersión estadística que es inaceptable, que coloca el nivel de fiabilidad del resultado por debajo de lo que se admite habitualmente y que hace dudar de si realmente la sábana es un objeto datable, si tiene la posibilidad de hacer, después de tantísimos años de tanta contaminación, si se puede hacer una datación adecuada o no de la muestra, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el carbono 14 no es infalible, eso lo sabemos, que la coherencia del método científico exige tener en cuenta lo aportado por otras ciencias, cosa que no se ha hecho, que el tema sigue abierto a futuras investigaciones, cosa que se pueden realizar en el futuro. No hay una hipótesis definitiva de qué es lo que ha fallado, pero hay una cosa clarísima. Si existió una reconstrucción en la zona y la contaminación no se limpió bien, pues esto nos permite de sobra poner en duda el resultado y desde luego considerar que esa datación con carbono 14 en realidad no sirvió para nada, porque no se puede asegurar que sea de la fecha que da el carbono 14. Es más, se puede asegurar que esa fecha no es, porque hay factores que no se han tenido en cuenta. Por tanto, yo con el tema del carbono 14 me quedo con una viñeta que fue publicada en su día en una revista italiana, en el que se veía al Papa Juan Pablo II y alguien le decía: la imagen del cuerpo de nuestro Señor en la sábana santa es 1000 años posterior a su muerte. A lo que el Papa decía: milagro. Es decir, si eso es así, es sorprendente, ¿no? Pues esto es cierto, ¿no? Es decir, la prueba del carbono 14 nos dice que es posterior la sábana a la época de Jesucristo. Muy bien. Y entonces, ¿qué explicación tiene? Porque si no es de Jesús, así sí que entramos en una especie de bucle científico, ¿no? Es decir, no podemos asegurar que sea de Jesús, pero desde luego es inconcebible desde un punto de vista lógico, incluso en estadística, que también es parte de la ciencia, pues no podemos asegurar que sea otro personaje, porque la probabilidad de que sea otro es nula, es 1 partido por muchos, bueno, un 0, muchos ceros, 1, ¿no? Y esto pues no es suficiente para dejar cerrado el tema. Nos queda hacer una última referencia, que será la segunda parte, pero mucho más breve, a la palinología, es decir, qué se ha estudiado en torno a la contaminación de las fibras de lino. Ya hemos dicho que es mucha y que la comparación entre un lienzo, el lienzo de la síndone y otro lienzo joven, pues es enorme, ¿no? Pero efectivamente nos interesa especialmente que entre la contaminación del tejido existen granos de polen. Y tenemos que hacer referencia al estudio palinológico que inició el profesor Max Frey en 1973. Max Frey fue llamado a Turín para autentificar cuando se publicaron las primeras fotografías científicas, las primeras fotografías en color de la síndone, pues fue llamado como perito de la Interpol para ser un testigo de que no había manipulación de ninguna clase y que hoy día no hace falta esto, pero bueno, en aquel momento por si se discutía que había manipulación, pues que él fuera un testigo neutral de que efectivamente las muestras, mejor dicho, las fotografías respondían exactamente al original. Pues Max Frey se da cuenta de que sobre la tela hay como una especie de polvillo blanco y pide permiso para que se tomen con cintas adhesivas parte de esa contaminación y la estudia. Esto lo inicia el año 1973, como digo, después continuará cuando participó junto con el equipo Sturp en las investigaciones del año 1978 y efectivamente con su método que hoy día pues está muy vituperado, pero alguien lo utilizaba con unas cintas adhesivas apretando, es decir, pues él toma muestras de esa suciedad que existe en la sábana. Y esto tenemos una referencia de todas las muestras de donde tomó estas cintas adhesivas y verdaderamente pues lo que él intentaba buscar era hacer una identificación de los granos de polen. Estos son fotografías de microscopio electrónico que no son las que hizo él porque él no utilizó microscopio electrónico, pero pues aquí tenemos algunos de los granos de polen que se encontraron y es importante decir que son completamente distintos de unos a otros, es decir, algunos se pueden confundir, pero hay algunos que son completamente distintos y son perfectamente distinguibles. Bueno, pues lo que hizo Max Frey es comparar
Es decir, Max Frey lo que hizo fue irse a los lugares donde según la historia habría estado la sábana santa, tomar muestras del polvo o del polen que existía en plantas de esa zona, y lo que hace es hacer una comparación. El problema es que al no tener microscopio electrónico, algunas comparaciones no son suficientes, porque se puede saber el género, pero igual no se sabe la especie. No se sabe, por ejemplo, si la pistacia es pistacia palestina o no, ¿eh? Es decir, porque se puede determinar que sea género pistacia, pero no está claro la especie, ¿no? Bueno, pues por eso los estudios que hizo Max Frey, que dijéramos fueron un poco exagerados desde su punto de vista, pero claro, él había utilizado, según afirma, una técnica comparativa que no es tan rara en el campo de la arqueología, y lo que él determina es que dice que el 75% de los pólenes que él ha encontrado en la síndone son propios de, bueno, corresponden a plantas halófitas, y estas plantas son de países desérticos. Y lo que está claro es que, según él, la inmensa mayoría, el 75%, nos indica la existencia en una zona desértica de la síndone, ¿eh? Entonces, si la sábana fuera de la fecha que da el carbono 14, tendría que ser un invento realizado en Francia o inmediatamente antes. Por tanto, no tendría mucha lógica que hubiera tantas plantas halófitas, porque no habría estado tanto tiempo en paisajes o en lugares donde hubiera plantas desérticas. Es decir, si la sábana tenía, cuando llegó a Francia, 1200 años de antigüedad, se explica que tenga tal profusión de plantas desérticas, pero si no, no. En cualquiera de los casos, pues el estudio de Max Frey ha sido muy criticado por algunos, ha sido descalificado, incluso se ha dicho que se inventó las muestras. En fin, esto ya vemos que suele ocurrir entre los científicos más de lo que parece, ¿eh? Es decir, los que estamos en un ámbito completamente distinto pensamos que los científicos se tratan siempre con guante de seda y cosas así, pero la verdad es que no. Y las descalificaciones a veces son flagrantes. Pero, por si acaso, está claro que hay que decir que hubo una revisión de lo que estudió Max Frey en el año 1998 por dos profesores muy prestigiosos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tienen muchísimas publicaciones en revistas científicas, que lo que hicieron fue revisar estas conclusiones de Frey y analizando las mismas muestras. Entonces, Uri Baruch y Avinoam Danin pues prácticamente confirman los géneros de la mayor parte de las plantas, aunque no siempre estaban de acuerdo en las especies que fueran especies autóctonas de Palestina. De hecho, publican una publicación interesante, que es la flora de la síndone de Turín, donde se habla profusamente de las distintas muestras tomadas por Frey y los granos de polen concretos que hay en cada una de estas muestras. De las conclusiones que sacan Danin y Baruch, pues hay algo que es muy llamativo. Ellos dicen que hay algunas especies que son mucho más frecuentes en las muestras de Frey que otras, ¿eh? Es decir, y especialmente les llama mucho la atención que ellos identifican un grano de polen o una especie que es la Gundelia tourneforti. Y también pues citan, por ejemplo, el Acigophyllum dumosum como otro elemento muy característico, porque entienden que son dos plantas que son propias de la zona de Palestina y que indican, al ser prácticamente endémicas y exclusivas de esa zona, que la sábana ha estado cerca de Jerusalén. Sin embargo, también se produce una serie de críticas muy importantes, porque se dice que la Gundelia no tiene ningún sentido que esté en la sábana, porque a diferencia de otras plantas cuyo polen puede ser llevado por el viento, la Gundelia tourneforti es una planta cuya polinización se produce por los insectos, es una polinización entomófila. Y esta Gundelia, la única manera de que estuviera en tal profusión, o sea, casi 1 de cada 3 granos de polen sería de Gundelia tourneforti, pues esta profusión indicaría que alguien hubiera colocado encima de la sábana pues directamente la planta. Es decir, pero hay que tener en cuenta que se trata de un tipo de planta que es la Gundelia, vemos aquí en la parte inferior derecha de la fotografía, es una especie de cardo. Y no tiene ninguna lógica que nadie coloque cardos encima de la sábana, ¿no? Es decir, esto no tiene mucha lógica. Sin embargo, Danin y Baruch consideran que es muy significativo pues si se cruza la existencia de estas dos especies, la Acigophyllum dumosum y la Gundelia tourneforti,
porque el único lugar donde se encuentran es cerca de Jerusalén y desde luego cerca de la zona del Mar Muerto. Por ejemplo, la Zygophyllum dumbosum solo se da en el mundo en esta zona. Es una zona desértica y muy significativa. Y la Gundelia tourneforti pues se da en la parte prácticamente Turquía, Siria, vamos a verlo en la fotografía siguiente, pero el único sitio donde coinciden las dos pues sería eso, es decir, en torno a Jerusalén. Y además a ellos les parece muy significativo que muchas de las especies que ellos identifican son de plantas que florecen, que producen el polen entre marzo y abril, es decir, el momento que se corresponde con el entierro de Cristo, porque se correspondería con la Semana Santa. Bueno, de todas maneras, como digo, los científicos discuten y discuten mucho y eso es muy importante porque así se evoluciona. La ciencia va autorrectificándose, la historia de la ciencia es la historia de las rectificaciones. Bueno, pues sobre el polen no estaba dicha la última palabra y tenemos que esperar, y efectivamente fue así, a un congreso científico internacional que se celebró en la Universidad de Valencia, concretamente en la Facultad de Medicina, en el año 2012. Era el año en el que el Centro Español de Sindología cumplía sus 25 años y nosotros quisimos organizar un congreso en el que pudiéramos contar con científicos vivos, porque muchos de ellos habían muerto ya, que hubieran estudiado directamente la sábana, no con divulgadores, sino con científicos. Y de hecho, los únicos que pudieron actuar en este congreso fueron científicos que hubieran estudiado directamente la sábana o estuvieran haciendo una tesis doctoral sobre la síndrome, cosa que era mi caso y que además tengo que agradecer que fuera nombrado presidente del Congreso. Entonces, para mí fue un verdadero honor, pero hay que decir que la comunicación más corta probablemente fue una de las que tuvo más importancia, porque esta dio un punto completamente distinto a la valoración del resultado de los pólenes de Max Frey y de Danin y Baruch. Fue la comunicación que hizo la profesora Marcia Boy, era profesora asociada en la Universidad de las Islas Baleares y estaba haciendo un estudio sobre la influencia o la importancia del uso de ungüentos en enterramientos del siglo I en la cuenca del Mediterráneo y precisamente pues ella lo que nos dijo fue que entendía que había un error fundamental y es que se había confundido los granos de Gundelia, la Gundelia tourneforti, con el Helichrysum. Y ella dice, en realidad en los enterramientos que yo estoy tratando es muy frecuente que aparezca el Helichrysum. Y resulta que el Helichrysum pues, es uno de los ungüentos que se utilizan en enterramientos de la época de Cristo en el Mediterráneo. Pero la Gundelia y el Helichrysum con microscopio óptico no se pueden distinguir, prácticamente son iguales. Solamente con microscopio electrónico se puede ver que hay diferencias. Es una especie de bolita con pinchos, pero unos pinchos son un poco más agudos que los otros, o sea, prácticamente no hay ninguna diferencia. Entonces, se puede decir que son especies cuyo polen es prácticamente idéntico y que, por tanto, no había posibilidad de que con los medios que se utilizaron se pudieran distinguir. Lo que es curioso es que ella dice que si se sustituye donde hemos visto antes, donde pone Gundelia tourneforti y se pone Helichrysum, lo que estaremos viendo es que los pólenes que aparecen allí parecen indicarnos qué tipo de ungüentos se han utilizado. Y concretamente son los ungüentos que cita Plinio el Viejo en los enterramientos de los reyes del siglo I. Es decir, esto es algo muy interesante porque ya dijimos en la charla anterior que el tipo de tejido de la síndone es como el que se utilizaba para hacer la túnica del sumo sacerdote de Jerusalén. Y ahora, si esto fuera cierto, y Marcia Boy lo defiende absolutamente, pues lo que nos servirían los pólenes es para identificar dos cosas, que estamos ante un enterramiento, es decir, la sábana es el enterramiento de una persona y además no una persona cualquiera, sino una persona que ha sido tratada como un rey. Claro, pensar
que se utilice una tela tan buena y unos ungüentos tan buenos en un enterramiento de una persona maldita es inconcebible, ¿eh? Sin embargo, si pensamos que la sábana se atribuye a Jesucristo y pensamos que el entierro de Jesús lo hacen dos personajes muy importantes dentro de lo que es la sociedad judía, que son José de Arimatea y Nicodemo, que eran miembros del Sanedrín, pues Nicodemo y José de Arimatea tuvieron que hacer un entierro que estuviera digno con lo que ellos pensaban que era Jesús, y si efectivamente lo reconocían como Mesías, pues ese enterramiento tenía que ser con todos los honores. Es más, la pista que nos da el Evangelio de la cantidad de kilos que se utilizaron de ungüentos nos indica que no es un enterramiento común, es un enterramiento que se hace siguiendo un protocolo muy específico. Pues bien, la pelnología que nos sirve para decir que es dudoso que pueda ser otro crucificado, y desde luego que se trata de un entierro, no es una falsificación, es decir, aquí se ha enterrado a una persona. Por supuesto que esto no es todo lo que sabemos de la síndrome, sabemos muchas cosas más, y en las siguientes charlas vamos a ver esto con mucho detalle, ¿eh? Pero baste por ahora decir que la prueba del carbono 14 no es significativa y que, por ejemplo, los estudios de los pólenes la ponen bastante en duda, ¿eh? Es decir, cómo es que hay tanto polen de Oriente o de zonas desérticas, si la sábana se habría inventado cuando aparece en Francia, porque no es que se aparezca muchos años después y diga, bueno, es una falsificación del siglo XI o X y pudo estar antes en otro sitio, ¿no? Si es de la fecha que da la prueba del carbono 14, la sábana en ese momento estaba en Francia. Entonces, ¿cómo podemos pensar esto, ¿no? ¿Cómo podemos dar por supuesto y por infalible el carbono 14? Pues desgraciadamente porque hay gente que se agarra a un clavo ardiendo. Sin embargo, como vemos, hay otros datos que contradicen esa datación y que nos hacen pensar que la historia de la síndrome es mucho más larga de lo que nos permitiría decir la prueba del carbono 14. Precisamente de la historia hablaremos en la próxima charla. Pues hasta entonces.